La semana pasada, que fue el primer domingo del año, les prediqué un tema que se llama ¿debe un cristiano congregarse? Salud. ¿Debe un cristiano congregarse? Si usted no escuchó esta primera predicación, le ruego, por favor, que vaya a Alan Alduz en YouTube y escuche esta prédica. Esta prédica puede cambiar el curso de tu cristianismo y de tu vida cristiana. ¿Debe un cristiano congregarse? Porque muchos, hablo en este mensaje, saltan de iglesia en iglesia, chapulines de las iglesias, o son flotantes. Vienen un domingo aquí, 3 domingos allá, 3 domingos aquí, 4 domingos allá, y eso no está bien. Lo demuestro con 5 puntos la semana pasada, bíblicos, los 5 puntos que un cristiano no puede congregarse por internet, ni escuchando predicaciones en internet, ni en las redes sociales. Hay excepciones, personas que no tienen capacidad física de ir a una iglesia, transportarse, y que en este momento están escuchando esta predicación y están en su casa. Gloria a Dios por eso. Hay personas que viajan mucho y se congregan en una iglesia. De hecho, aquí tengo congregantes que viajan mucho. Viajan a muchos países, a muchos estados, y varios domingos no están aquí, pero escuchan las prédicas por internet. Hay excepciones. Pero cuando están aquí, ustedes que pueden, mire que le doy tantas gracias a Dios que no habiendo gasolina, está lleno el auditorio. Gloria a Dios por eso. Si yo creo que si van a aplaudir al Señor, apláudanle mucho mejor, por favor. Yo sé que han hecho largas colas, filas, y ahora para obtener gasolina, aunque nuestro gobernador ya dio su palabra de que va a haber gasolina y se va a abastecer toda esta semana todas las gasolineras de Querétaro. Hermanos en Cristo, sean prevenidos también, hagan cola, llenen sus tanques, no llenen Rotoplas, por favor. Esto no está bien, ¿sí? Hay que usar lo que necesitamos, pero le quiero rogar que por favor, México está viviendo en este momento un momento muy oscuro, muy negro el panorama, aparentemente, y necesitamos orar para que Dios toque el corazón de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y él se convierta a Cristo. Él necesita a Cristo en su vida. No necesita chamanes, ni necesita consultar con la naturaleza. Él necesita consultar al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Nuestras oraciones para nuestro presidente. No podemos estar hablando mal de él porque es el que Dios ha permitido que sea nuestra autoridad. Tenemos que orar por él. Y las cosas parece que no van a ir mejorando. No soy negativo, pero ya estaba escrito en la Biblia. Y creo y estoy convencido que estamos viviendo los últimos tiempos. Y que el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Y no olvide que la Biblia dice que el diablo ha puesto una venda en los ojos de todo el mundo para que no vean la luz de Dios. Hay gente que de verdad confía en el hombre como si fuera un Mesías. Maldito el que confía en el hombre. Pongan su confianza en Dios. No les va a faltar nada. No van a carecer de ninguna necesidad si ponen su confianza en Jesús. Así que bendecimos a López Obrador, oramos a Dios por su alma y pedimos que el Señor lo guíe para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. En muchos estados de la República están pasando cosas que usted no se, ya lo ha leído, cosas terribles, muy duras. Pero todavía no nos acercamos a otros países
a quien tanto amamos y bendecimos como Venezuela, otros países como Nicaragua, otros países en América Latina, que muchos comenzaron así, esperemos que no terminemos así, pero que Dios pueda levantar a México y que la iglesia se pueda levantar, y por eso somos una iglesia de oración, de oración. ¿Cuántos van a orar todos los días por López Obrador? Gracias a Dios por sus vidas. Quiero hablarle en esta mañana, y el tema de esta mañana le podríamos nosotros nombrar las tareas básicas de la iglesia, las tareas básicas de la iglesia. Y podemos nosotros examinar lo que dice la Biblia después de leer y predicar la semana pasada la descripción de la iglesia. Si nosotros vamos a Hechos, al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, Hechos 2, 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tareas básicas de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense lo que hacían: vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿En dónde? ¿Qué hacían los primeros cristianos? Perseveraban en el templo, en la iglesia. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor cada día añadía los que habían de ser salvos. Aquí tenemos la descripción de la iglesia naciente, y nos ofrece estos versículos un bosquejo básico de lo que Dios quiere que sea la iglesia. La Biblia dice: y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? Todos los miembros que iban naciendo espiritualmente en la iglesia. Y dice la Biblia que perseveraban también en una cosa, en la doctrina. Escuche bien: perseveraban en la comunión y en la doctrina. Qué importante es enseñar doctrina a la iglesia. Doctrina es exponer verdades de la Biblia, no sacadas de contexto, sino con un texto, con un contexto, con bases en la palabra de Dios, y soportar y apoyar esa enseñanza. Hay muchas enseñanzas que se dicen que no tienen ninguna base. Por ejemplo, el otro día alguien me dijo: es que la Biblia dice que sí se pierde la salvación. Le dije: ¿en dónde? Dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Qué triste doctrina. Qué poca doctrina tiene ese texto. Ese texto se tiene que comparar al contexto. Y sí, hay que ocuparnos, porque tenemos que recibir galardones y tenemos que recibir coronas cuando nos vayamos al cielo. Pero ahí no está diciendo que se pierde la salvación. Entonces, también nos está diciendo que debemos de vivir la vida cristiana con temor y temblor. Eso no, la Biblia dice que debemos de vivir con paz, con confianza, con fe en el Señor. Ese versículo no se puede utilizar. Ese es un versículo sacado de contexto. No sirve para una doctrina. Una doctrina se basa en muchos versos. La verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, la constituyen ¿quiénes?
Los que aman a Cristo Jesús, los que han nacido de nuevo, pertenecemos al cuerpo colectivo de Cristo. Ya les hablé la semana pasada de que existen dos tipos de iglesia cristiana. El cuerpo de Cristo universal, donde los americanos, los chinos, los japoneses, los africanos, que son cristianos como nosotros, que tienen al mismo espíritu como nosotros, tienen al mismo Padre como nosotros, son nuestros hermanos. Somos la iglesia universal, pero no nos congregamos en la misma iglesia. En Querétaro ahorita hay 600 iglesias teniendo servicios, 600 en todo Querétaro. Y muchos de ellos son nuestros hermanos, se han nacido de nuevo. Pero cada quien pertenece a una iglesia local. Esta es una iglesia local. Cada quien decide en qué iglesia va a acostumbrar y no dejar de congregarse, como dicen Hebreos, como muchos tienen por costumbre. Ahora, ¿saben cuál es la palabra griega para iglesia? Es la palabra eclesía, con doble K. Eclesía. Eclesía. ¿Y saben qué significa la palabra iglesia en la Biblia? La iglesia local, una asamblea de los llamados afuera. Una asamblea de los llamados afuera. O sea que antes estabas afuera en el mundo. Antes estabas afuera sin Cristo. Te conviertes a Cristo, le entregas tu corazón y la Biblia dice, ahora Dios te llama de afuera a ser miembro de una iglesia. Congrégate. Eclesía. La iglesia está compuesta de personas llamadas por Dios para ser sus hijos. Hemos quedado unidos todos los demás creyentes mediante la fe en Cristo Jesús, que murió. Si tú eres católico, protestante, testigo de Jehová, musulmán, no importa la religión que tengas en esta mañana. Aquí no estás aprendiendo una nueva religión. Aquí estás aprendiendo, y ojalá que salgas de este lugar con una relación con Cristo, siendo católico, mormón, testigo, no sé qué religión seas, no importa la religión, lo importante es tener un encuentro personal con Jesús, saber que murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado, a los 3 días se levantó de entre los muertos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. De tal manera amó Dios al mundo que te ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees no te pierdas, mas tengas vida eterna. Es lo que enseñamos cada domingo en este lugar. Cristo es la verdad. La iglesia no te salva, Vida Nueva no te salva, el catolicismo no te salva, el protestantismo no te salva. Cristo es el que salva. Él es el único que te puede salvar. Ahora, el mundo no puede detectar la iglesia invisible, porque es universal, compuesta de verdaderos cristianos. Pero el mundo sí puede detectar la iglesia visible. O sea, aquí en México no podemos ver los cristianos de China, de Japón, de otros lados, pero yo sí puedo ver a cristianos que se congregan en otras iglesias. Y yo puedo ver letreros en varias partes de Querétaro que dice iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal. La gente sí puede ver esas cosas y tú eres la iglesia. Acuérdate que la iglesia, esto no es la iglesia eres tú. Esa es la iglesia universal, pero tú como iglesia necesitas ser miembro de una iglesia local. Y esto incluye a los que profesan ser cristianos. La idea o la intención del Señor fue la de establecer una iglesia visible para testimonio del mundo. ¿Saben por qué Dios quiere que haya una vida nueva para Querétaro? En Querétaro, ¿saben por qué? Para que la gente nos vea y diga, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Él es diferente, ella es diferente, Él es distinto. Cuando nos juntamos en el día del Señor, los domingos, somos un testimonio al mundo. Si hay gente aquí por primera vez, somos un testimonio a tu vida de que Cristo realmente ha resucitado. No venimos los domingos a un velorio. Hay lugares que parecen que son un velorio, todos serios, todos callados, cantando, todos apagados, y gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, gloria a Dios. Y están cantando
gózate en el Señor, y me gozo, me alegro en el Señor. Oye, pues díselo a tu cara, mano. Estamos celebrando que Cristo ha resucitado, que está vivo. El domingo es una fiesta, ¿sabía? Nos gozamos. ¿Por qué? Porque estamos levantando a Jesús, glorificando a Jesús, al que ha resucitado de entre los muertos. Venimos y nos gozamos en el Señor. Él no está muerto, Él está vivo. Cristo vive. O algunas personas dicen que en realidad no necesitan edificios ni estructuras organizacionales. Sin embargo, no creo que Cristo estuviera de acuerdo con eso. Antes de que existiera la iglesia, en Mateo 18, por ejemplo, Cristo da a entender que la iglesia tiene una forma específica, puesto que se congrega en un lugar determinado. Fíjense, antes de que naciera la iglesia, Cristo dice, por tanto, en Mateo 18, 15 al 17, dice, por tanto, Mateo 18, 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, Cristo dice estas palabras, ve y repréndale, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Cristo ya estaba hablando de la iglesia sin que todavía se formara la iglesia. Cuando Él resucitó, 40 días después, se forma la primera iglesia en el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos, la iglesia invisible se hace visible. Aunque la iglesia visible y la invisible fueron inicialmente la misma entidad, el cuadro cambió cuando en la Biblia encontramos que comenzaron a levantar falsos creyentes, falsos maestros. Aparece la iglesia invisible se hizo visible a medida que los creyentes comenzaron a reunirse juntos. Comenzaron en Pentecostés, los llenó el Espíritu Santo, comenzaron a hablar. Ustedes saben que hablaron en otras lenguas, pero todavía no había una iglesia, eran todos creyentes. Comenzaron a orar y hubo un momento en que Pedro, Juan, los apóstoles dijeron, necesitamos comenzar una congre en Jerusalén. Originalmente la Biblia nos dice que también en el contexto que leímos que se reunían en casa. Sin embargo, para el tercer siglo de la iglesia cristiana, las iglesias ya se reunían en edificios propios al continuar creciendo en número. Vamos a examinar a continuación 3 aspectos de la iglesia, así anótelo, 3 aspectos de la iglesia: su fundación, su ministerio y su liderazgo. Aunque hoy tenemos en el siglo XXI nuevas formas de comunicarnos. Por ejemplo, la iglesia primitiva no tenía redes sociales, la iglesia primitiva no tenía internet, la iglesia primitiva no tenía YouTube, no tenía Google, no tenía ni Biblias, no tenía ni muchos escritos. Hay nuevos métodos para utilizar y nuevos problemas que debe de enfrentar la iglesia, y creo que el Señor tenía el propósito de que la iglesia de nuestro tiempo sea los mismos principios que vemos funcionando en el primer siglo. O sea, aunque no había internet, no había redes sociales, los principios de la iglesia primitiva, la primera iglesia, deben ser los mismos principios y las mismas bases de vida nueva para Querétaro. Vamos a ver en primer lugar la fundación de la iglesia. La primera asamblea local se reunió en Jerusalén. ¿Dónde se reunió la primera iglesia? En Jerusalén. Ahí fue la primera iglesia, no Roma. Fue Jerusalén. Estaba compuesta principalmente, fíjense, los primeros congregantes de una iglesia era gente humilde, pescadores, labradores y otras personas pobres. Pero también encontramos en la Biblia que habían personas acomodadas, como nos los indica la evidencia de los que dice la Biblia que unos vendían sus propiedades. O sea, si tenían propiedades es porque tenían, ¿verdad? Ya leímos que dice, y vendían sus propiedades y lo traían ¿a quién? ¿Al contador de la iglesia? A los que contaban las ofrendas. No, dice a los pies de los apóstoles.
Porque deben ser los apóstoles, los que en ese tiempo que eran apóstoles, ya no hay apóstoles el día de hoy, ese es otro mensaje, otro tema. El día de hoy son los pastores de cada iglesia que deben administrar las finanzas de una congregación. Eso es lo más sano, para evitar que haya robos, para evitar que haya alguien se le antoje agarrar algo que usted sembró. Un pastor íntegro, un pastor que ame a Dios, un pastor que sepa aplicar los diezmos, las ofrendas a las necesidades. Los apóstoles recibían lo que vendían, y para vender propiedades y darle a los apóstoles es porque tenían. Había gente que tenía 3, 4 propiedades y las vendían, decían: mira Pedro, en esto vendí tal, usa este dinero y levanta la iglesia. Y venían otros y decían: vendí tal, levanta la iglesia. Antes no había carros, no había cosas, pero ellos eran tan generosos que decían: tenía 5 carros, vendí uno, aquí está lo de este carro, quiero que lo uses para la iglesia. Vendí ese terreno, quiero que lo uses para la iglesia. Eran generosos. Y es como Dios pudo levantar la iglesia desde la primera congregación hasta el día de hoy. Saben que ha habido iglesia cristiana por 2000 años, gracias que en estos 2000 años, la gente en las iglesias han sembrado, han ofrendado y han diezmado y han orado y han mandado misioneros. Gracias a Dios por eso. Nosotros que tenemos que sembrar la semilla para las siguientes generaciones. Nosotros nos vamos y vienen otras generaciones más, y esta obra debe continuar y se debe multiplicar, hermanos. No pensemos en nosotros, pensemos en lo que esta iglesia puede hacer en un presente y en un futuro para la sociedad de Querétaro. Yo creo que esta iglesia no solamente va a influenciar Querétaro, yo creo que esta iglesia va a influenciar todo el Bajío, hermanos, y partes de México, y ya estamos llegando. Ustedes vean en nuestros canales de esta iglesia, no de Vida Nueva, de esta iglesia tenemos 10,000 suscriptores y tenemos más de 10,000 personas que escuchan los mensajes desde este púlpito cada semana alrededor del mundo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Desde este púlpito, hermanos, desde esta iglesia. Nos estamos convirtiendo en una iglesia que está evangelizando, que está llevando, que está pronunciando, que está alcanzando a otras gentes que ni siquiera pueden venir a esta congregación. He visto comentarios que hay gente que dice: ay, me gustaría congregarme ahí con usted. Ay, qué bonito. Ay, qué lindo que hagan esos comentarios. Ay, en mi país, así dicen, hermanos, los comentarios, yo los leo todos. Y en mi país no existe algo así, no existe esta doctrina, no existe. Yo no sé si estén diciendo la verdad o no, pero qué hermoso que Dios esté levantando la obra para bendecir a otras personas alrededor del mundo. Ampliemos nuestra visión, no pensemos en estas 4 paredes. Veamos a Querétaro, veamos este lugar, veamos este estacionamiento, veamos los auditorios, llenémoslos y alcancemos almas para Cristo. Llenemos de Cristo esta ciudad. En el muy poco tiempo Dios nos ha permitido ya hablarles aún a ciertas personas en ciertas posiciones del gobierno. Dentro de unas semanas vamos a tener una evangelización masiva con la Iglesia Vida Nueva para Querétaro. Vienen de Argentina misioneros, viene Fernando Soriano de Argentina, que es director de SIDA versus Vida. Yo me atreví a escribirle al presidente municipal y decirle: vamos a traer a un predicador de Argentina, se llama Fernando Soriano, que es director de SIDA versus Vida y que habla de todas las enfermedades venéreas, cómo evitar las adicciones, porque fue drogadicto. Él tiene SIDA en este momento porque se inyectaba heroína y se inyectó con una jeringa que estaba infectada con VIH.
pero él no ha desarrollado la enfermedad aún y tiene una hija sin SIDA, tiene una esposa sin SIDA, predica en más de 25 naciones alrededor del mundo. Lo vamos a traer a nuestra iglesia, va a estar 10 días con nosotros en nuestra iglesia y lo queremos llevar a todas las escuelas posibles. Ahí les va a todos los que tengan escuelas y amigos y directores y eso, háganselo saber, Estéfano. Hay una escuela que yo conozco, el director, voy a hablar con él, se los llevamos, que les hable a todos los estudiantes del SIDA, de las enfermedades venéreas, que les hable de las adicciones, que les hable de todo, que les hable, va a ser una cosa tremenda. Y le pedí al presidente municipal, a Luis Bernardo Nava, y le dije, señor Luis Bernardo Nava, le escribí un texto, un día me dio su teléfono personal, le escribí un texto, vamos a hacer ¿cómo ve? ¿Podríamos contar? ¿Saben qué, hermanos? Les doy la buena noticia. Me contestó. Yo dije, no, cuando llegan no contestan. Me contesta y me dice, ¿qué necesitan? ¿Cómo podemos apoyar con nuestro municipio que se lleve a cabo todo eso que ustedes están planeando? Gracias, Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Ya puso una persona en representación. Mañana le vamos a entregar todo lo que necesitamos. No necesitamos dinero. Eso sale de ustedes. Porque ya le pagamos el boleto de avión, y el hospedaje también sale de ustedes, de los misioneros. Pero las conferencias ustedes dan para que nosotros podamos hacerlo gratis al mundo. Y se va a sorprender que en la carta no pedimos un peso. Pedimos que ponga lonas en las escuelas de gobierno. Le pasamos el programa y que nos ayude a llegar a los tutelares de menores de Querétaro. Queremos ir a los tutelares de menores, a las cárceles de menores de edad, para predicarles este tema tan importante para sus vidas. Y yo creo que aquí hay miembros de esta iglesia o gente aquí sentada que a lo mejor me puede ayudar, o a Estéfano, para que hagamos y se unan a este proyecto. Y después viene otro que se llama No te metas con mis hijos, también de Argentina. No sé por qué puro Argentina, pero bueno, hay muy buenos predicadores en Argentina, gracias a Dios, como hay muchos mexicanos. Pero viene otro, No te metas con mis hijos, que habla acerca de cómo debe ser la educación laica y cómo debe ser la educación a los hijos y cómo el gobierno no debe de meterse. También, hermanos en Cristo, viene en el mes de febrero. O sea, todo este año vamos a comenzar a predicar, alcanzar, y lo vamos a lograr juntos. Y vamos a invadir y vamos a tratar de llenar lo más posible con el evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo. Querétaro necesita a Jesús. Y necesita a sus guerreros, que son ustedes, los congregantes, los miembros, los que hacen un compromiso cada domingo, cada día, y dicen, yo voy a estar orando por esta necesidad, voy a estar orando por esta necesidad, voy a estar orando por esta necesidad. Es importantísimo que todos seamos parte. Por eso les damos la hoja de membresía. ¿Por qué? Para que nos juntemos como un cuerpo en Cristo y logremos estos objetivos. La tremenda necesidad que había en la primera iglesia era suplida por la primera iglesia primitiva. La iglesia de Jerusalén nació en una reunión de oración. ¿Saben dónde nació la primera iglesia? En el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, el Espíritu descendió, dice la Biblia, llenó a los que estaban esperando en oración en el aposento alto. Y como resultado, todos los cristianos experimentaron un derramamiento asombroso del poder y de la unidad del Espíritu y del amor de Cristo, causando que la iglesia creciera rápidamente. Miren cómo crece una iglesia rápidamente, pero no se trata de crecer en número nada más. Algunos dicen, tiene 3,000 miembros. No, qué bendición de iglesia. Y la tendencia es, me voy a congregar ahí porque si hay tantos, es porque no pueden estar equivocados.
¿Sabe que la cantidad de gente no determina la calidad? Y si hay calidad, hay cantidad también, eso sí lo sé. Pero también la cantidad no determina la calidad de la tierra de los miembros de una iglesia. Ustedes deben de crecer y deben ser buena tierra para que cuando se eche la semilla, fructifique bien bonita la semilla y la plantita y den frutito bien bonito. Ese es su corazón. La Biblia nos habla como resultado que todos estos cristianos después del Pentecostés que experimentaron el derramamiento asombroso del poder y la unidad del Espíritu y del amor de Cristo, la iglesia crecía. De hecho dice la Biblia que el primer día que Pedro predicó la palabra de Dios, vean en Hechos 2:41, dice así, Hechos 2:41. Después de que descendió el Espíritu Santo y oraron en Pentecostés, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? ¡Wow! ¡Qué poder de Dios! Imagínense que el primer domingo hubiera dicho, no, es que empezamos muy humildemente con 3,000. No, empezamos con 3, ¿sí? Pero bueno, son cosas sobrenaturales que pasaron sobrenaturalmente en esa época. Y no significa que tienen que pasar igual siempre. Dios habla siempre diferente, de distintas maneras, en diferentes tiempos, aunque es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban, vean conmigo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, que fue lo de la cena del Señor. El primer domingo de cada mes, hoy lo hicimos el segundo, porque tuvimos un evento especial el domingo pasado, pero el primer domingo de cada mes aquí celebramos lo que dice aquí, el partimiento del pan y de las oraciones, lo que es la cena del Señor. Ahora, estos dos versículos nos presentan los elementos básicos de la vida de la iglesia. Los elementos básicos de la vida de la iglesia. Y también yo le pudiera poner esta predicación, los elementos básicos de la iglesia. Me gusta más ese tema, fíjese, para mi predicación, los elementos básicos de la iglesia. Dice, perseveraban. Vean el versículo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la cena del Señor, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Predicaban las buenas noticias de Cristo Jesús. Ellos las proclamaban en las calles, en el templo, en las casas, en todo lugar donde tenían la oportunidad de hacerlo. Como consecuencia, dice el versículo 47, vean lo que dice el versículo 47 del capítulo 2, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía. Fíjense, si nosotros, hermanos en Cristo, si cada uno de ustedes persevera en la doctrina de la palabra, se congrega en la comunión del Señor y todo, dice la Biblia, el Señor añade. Los que van a ser salvos disponían de todos los ingredientes necesarios para tener una iglesia funcionando, bendecida por Dios y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Saben que las iglesias, muchas iglesias el día de hoy, usan muchas ideas muy ingeniosas? Pero al ver tantas iglesias que yo veo en internet, y ya se levantó una nueva iglesia no sé dónde, y las ves, gracias a Dios ya todo lo puedes ver por internet. Y una me llamó la atención porque decía, la iglesia es para divertir a la gente, no para aburrirla. Ese era su eslogan. Ahora hay una tendencia, y ustedes tienen que ser maduros, sean maduros en Cristo. Porque no porque una iglesia tenga entretenimiento significa que sea una iglesia llena del poder de Dios. Hay iglesias que tienen mucho dinero,
que son auspiciadas, son subsidiadas por grandes mega iglesias de Estados Unidos, de Australia y de muchos otros lados. Y empiezan, pero a lo grande, ahí sí empiezan a lo grande. El dinero puede hacer muchas cosas, sí, pero el dinero no puede dar la llenura del Espíritu Santo a ninguno de ustedes, ni en los miembros de esta congregación. Tenga cuidado que diga, es que aquí hay unos rayos láser bien bonitos. El templete se sube, se baja y el predicador sale del medio así como Michael Jackson. Y luego salen las bailarinas y no, me encantó. Esa es la... ¿Y qué te dejó espiritualmente? ¿Qué te dejó? ¿Te predicaron la Biblia? ¿Te están enseñando la Biblia? ¿Creen que ahora hay esa tendencia en creer en que esa es la manera de llamar a la gente del mundo a la iglesia? No podemos caer nosotros en esos errores. Y esa es una indicación clara de que no están sirviendo el modelo bíblico o dependiendo de la dirección del Espíritu. La congregación de Jerusalén empezó con el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué empezó? Con el poder del Espíritu Santo. Y continuó con el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que estaban absortos con el poder del Espíritu Santo y con ministrar en el nombre de Cristo. Ahora, puesto que todos eran nuevos convertidos en la primera iglesia, ahí sí todos eran nuevos convertidos. Dios deja a los 12 en la iglesia de Jerusalén. ¿Saben cuánto tiempo permanecieron con la primera iglesia los apóstoles? Aproximadamente 7 años. 7 años para levantar la primera iglesia. Los que me conocen desde que empezamos esta iglesia, que están cercanos conmigo, que me dicen, y ya cuántos son en tu iglesia, y a mí yo nunca digo cuántos son en la iglesia. Me preguntan de México a donde voy, y ya cuántos hay. Y yo puedo exagerar, yo puedo inventar, yo puedo hacer. Yo nunca he visto a la iglesia como números. No debemos decir, hoy se congregaron 200, hoy se congregaron 30 niños. Si comenzamos a ver a la gente como números y no como personas, siento yo que hemos perdido algo en nuestro corazón como pastores. Porque aquí no estamos buscando. Miren, los viernes, les voy a ser muy sincero. Ahorita aquí hay una buena cantidad de gente. Los viernes yo tengo un grupo de hombres que empezamos hace 2 meses. 3, 4 meses. Se llama Hombres de Compromiso. Y este viernes nada más fueron 2. 1, y no sé dónde está el 2, pero habían 2 y yo era 3. Éramos 3. ¿Ustedes creen que a mí me interesa o me preocupa el que nada más haya? Sí me preocupa que nada más haya 2, sí, eso sí me preocupa. ¿Pero ustedes creen que voy a dejar de predicar la palabra a esas 2 personas que vienen con hambre y sed de Dios y dejar de ministrarlas porque son 2? No. Sean ahorita 5, sean 10, sean 100, sean 500, sean 1000, necesitan la misma necesidad y atención de Dios y de sus pastores y de sus líderes. Por eso nunca digo cifras. Les digo, ahí va creciendo. Y repito, los que me conocen de cuando empezamos la iglesia, les he dicho, para que una iglesia empiece a agarrar su forma y su madurez, mínimo 4 años. Me dicen, 4, ¿por qué tan? Espérense, ya llevamos 2. Ya vamos para los otros 2. Van a ver cómo comienzan a cambiar las cosas. Te empiezas a dar cuenta quiénes son los fieles,
¿Quiénes son los leales? ¿Con quiénes cuentas? ¿Quiénes son discípulos? ¿Con quiénes puedes hacer un ministerio? ¿A quién le puedes delegar responsabilidades? Luego te das cuenta, ya podemos hacer un cunero, ya hay quien se encargue de un cunero, ya podemos hacer teens, ya hay quien se encargue de teens, ya podemos hacer otros ministerios, pero nunca debemos hacer un ministerio si no hay alguien preparado para realizar este ministerio. El caso de Valerio. ¿Por qué no empezaba un ministerio de oración? Porque no había nadie hasta este momento, hasta el día de hoy, que se encargara de ese ministerio, que es Valerio. No habíamos empezado jóvenes hasta el segundo año de la iglesia, porque no había quien se encargara de jóvenes. Está Estefano, ya hay alguien encargado. Tengo toda mi confianza en mi hijo y sé que está haciendo una obra de Dios con los hijos de todos ustedes. No tenemos cunero, es un gran problema que tenemos ahorita, pero tenemos nosotros que ser maduros en el Señor y saber, no tenemos todas las comodidades en esta iglesia todavía. Esta iglesia está muy bonita, pero sí, nos faltan salones, oficinas. Eso es el proyecto que tenemos como iglesia, materialmente hablando. Algún día tener oficinas de nosotros, ya sea rentadas, o un auditorio, una escuela o algo que podamos usar todos los días, como el Centro Vida Nueva para Querétaro, oficinas centrales, cuneros y después hasta poner una escuela cristiana. ¿Por qué no? Abrir el Instituto Bíblico Internacional con mi tío, que es el director del ITI en todos los países del mundo donde se encuentra el ITI. Aquí está viviendo en Querétaro con nosotros. Vamos a abrir, si Dios quiere y si Dios lo permite, en este año nuestro primer instituto bíblico en Querétaro. Y usted podrá sacar su diplomado en licenciatura, maestría y doctorado, ¿verdad? Licenciatura, maestría y doctorado. Imagínate que yo le esté predicando los domingos a puro licenciado en teología y a puro maestro en teología y a puro doctor. Voy a tener que preparar más duro. Pero así debe de ser. Hay muchos proyectos y hay mucha bendición para esta congregación. Pero mientras, hermanos, no nos quejemos, aguantemos, lloremos y proveamos para las necesidades. Ya el dueño de este lugar entre los dos pusimos ese cuarto para los niños. Falta el cuarto de atrás, lo iremos haciendo conforme Dios vaya proveyendo. Pero Dios así se mueve. Dios también prueba nuestra paciencia. No, ninguna iglesia debe de tener todo al principio. Así como cuando te casas, ahí dices, ¿por qué no te has casado? Es que todavía no tengo muebles, ni tostador, ni refrigerador, ni no tenemos carro. Dije, cuando nosotros nos casamos no teníamos teníamos un petate, ¿sí o no? La verdad, muchos de nosotros tuvimos un petate. Y un cuarto de 4x4, ¿sí o no? Y entre los dos le jaloneamos y le pedaleamos y levantamos. Y ahora no, es que no tengo microondas, no tengo garage que se abre, quiero un departamento que se vea, o sea, en Sematario, que se vea Querétaro y se vean las colas de las gasolineras y todo eso, ¿no? Un comedor de Liverpool y una sala de piel y bueno, hasta que tenga eso, yo no lo estoy impulsando que se casen ya, ¿no? Pero es bueno empezar una iglesia desde abajo, sin tener nada y comenzar a ver que comenzamos a tener todo poco a poco. Porque dice la Biblia que nada falte en la casa del Señor. Nada. El apóstol Pablo y Silas, después de que estuvieron 7 años, imagínense qué iglesia teniendo a los apóstoles de pastores, los mismos apóstoles de Cristo. Después de que pasaron esos años, los apóstoles decidieron que algunos de los hombres habían desarrollado suficiente madurez, y eso tiene que pasar también aquí. Nosotros nos tenemos que dar cuenta con el paso de los años que Dios está levantando a ciertos hombres y mujeres. Y eso pasó en la primera iglesia.
Por ejemplo, encontraron a alguien que se llamaba Felipe, que era evangelista y era ganador de almas, pero duro. Y lo reconocieron los apóstoles, ¿no? Y él empezó, ¿saben cómo empezó? Como edecán, diácono. Y pronto fue considerado como un evangelista y abrió Felipe un montón de iglesias. Aquí habrá hermanos que en unos años van a poder abrir un montón de iglesias en el Bajío. Gloria a Dios por sus vidas. Que Dios los va a llamar a la obra. Pero se tienen que preparar. Tienen que pagar un precio. Tienen que discipularse. Tienen que ser discípulos antes de ser discipuladores. Tienen que ser ovejas antes de ser pastores. Tienen que ser lavaplatos antes de ser gerentes de un restaurante. Tienen que ser garroteros, tienen que ser meseros antes de abrir su changarro. Tienen que empezar desde abajo. El apóstol Pablo y Silas y Bernabé y otros fueron fundadores independientes, dado que cada iglesia era dirigida en últimas instancias por el Espíritu Santo. No había denominaciones como el día de hoy que las agrupara juntas como una organización, pero eran uno, dice la Biblia, eran uno en el Espíritu. Los primeros cristianos tenían un vínculo común. En Romanos 16:16 Pablo les dice: os saludan todas las iglesias de Cristo. No dice os saludan todas las iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, sino las menciona que todas las iglesias son de Cristo. ¿Esta iglesia de quién es? Es de Cristo. Había unidad entre las congregaciones independientes. Miren, estaban compuestos de judíos, de gentiles, de toda clase de creyentes, ricos, pobres, educados, no educados. La iglesia ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Se ha convertido, ahora la iglesia, escuche bien, en un complejo empresarial. Hay gente que dice y se junta con otros: vamos a empezar una iglesia, como si fuera, vamos a empezar un Burger King. Como si fuéramos, vamos a abrir la taquería La Fonda del Bosque. La iglesia no es un complejo empresarial. Hoy se ha convertido la iglesia en una organización masiva con denominaciones, comisiones, comités, concilios, juntas directivas, programas, y muy a menudo funcionan más las iglesias como empresas que como un cuerpo de Cristo. Una fábrica en lugar de funcionar como una familia, donde está el pastor y los demás son sus empleados. No es cierto, somos una familia y todos somos lo mismo delante de Dios. El que está a tu lado, enfrente, atrás, derecho, es tu primo, hermano. No es tu primo, digo, es tu hermano. Es tu hermano en Cristo, es tu familia. Corre por sus venas lo mismo que corre por las tuyas. Pura biblina, hermanos. El Padre el Padre Celestial es su Padre. El Espíritu Santo es su Consolador. Somos una familia en Cristo. Tenemos que convertirnos y creérnosla y saber, hermanos, que este lugar donde Dios nos puso y nos está congregando, debemos convertirnos todos en una familia. Apréndanse ya los nombres de los hermanos. No te pares y te vayas. Saluda a dos. Preséntate tú. Hola, yo me llamo. Estoy a tus órdenes para servirte. Salúdense. Hagamos sentir bien a los que vienen por primera vez. Y si vienes hoy por primera vez y estás aquí con nosotros, créemelo, esta es tu casa. Allá está el refri, puedes agarrar lo que quieras. Ahí está el sofá, te puedes acostar, te puedes quitar los zapatos. No es cierto. Pero esa es tu casa, ¿sí? Hay unos que funcionan como una corporación en vez de una comunidad. Y quiero terminar con esto. La iglesia ha venido a ser también el día de hoy un centro de entretenimiento en las que montan actuaciones. Ahora hay actuaciones también. No significa que si hay una obra de teatro un domingo es pecado. No, estoy hablando que ya el servicio regular es actuaciones, performances, muchas cosas así, para agradar
a un montón de infructíferos miembros de la iglesia, que muchos se van a esas iglesias porque son inmaduros en la fe. Y luego te congregas ahí y te das cuenta que no hacen nada contigo, no te enseñan la palabra. Termino con el ministerio de la iglesia, termino con esto. Timoteo y Tito eran evangelistas, de acuerdo a la Biblia. En la primera iglesia naciente, una iglesia evangelista o un evangelista era un líder dedicado a fundar iglesias que iba a una área donde no había cristianos. Eso era un evangelista. ¿Qué era un evangelista? Una persona que se iba, ahorita le llaman misioneros. Pero ¿saben que realmente los misioneros son evangelistas? Porque van, hablan de Cristo y fundan iglesias. Ganaban algunos para Cristo y establecían una congregación. La tarea básica de la iglesia, escuche, anótelo y exíjalo a nosotros si no lo hacemos. Usted como miembro de esta iglesia y nosotros como pastores, nuestra exigencia es enseñarles a ustedes la sana doctrina. Ese es nuestro objetivo, nuestra tarea principal. Soy responsable primeramente ante Dios por la pureza de la iglesia y por la protección de la falsa doctrina. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14. Primera de Timoteo 1, 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Veamos lo que dice 2 Timoteo 2, del 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a qué? Le está diciendo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, encárgalo. O sea, esto me lo dice Dios a mí. Alán, lo que has oído de mí, encárgalo. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Qué busca Dios aquí? Gente fiel. Gente fiel. Idóneos también para enseñar a otros. Vean lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, peleonero, ¿no? Que todos, imagínense, el pastor se anda peleando siempre con toda la iglesia, sino amable para con todos. Fíjense, tiene que ser, no solamente el pastor, dice el siervo, ¿eh? ¿Ustedes son siervos de Dios? ¿Y son peleoneros? No me digan. El siervo del Señor no debe ser peleonero, contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y siguiente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Siguiente. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso significa maduro. Eso es lo que Dios quiere para ustedes, madurez, enteramente preparados para toda buena obra. Y terminamos con 2 Timoteo 4, 1 y 2. Con eso termino. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Ya se acabó el tiempo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? ¿Qué tenemos que predicar? No patoaventuras,
sino no fábulas profanas, no tradiciones. ¿Qué debemos de predicar? Esto es lo único que debemos de predicar, palabra. ¿Qué predicamos los viernes en varones? Primera de Juan, lo empezamos el viernes pasado. Los miércoles, Gálatas. Los domingos a las 9 de la mañana, fundamentos de la fe. Mujeres, no me acuerdo qué está dando mi esposa. Estefano, tampoco sé qué. ¿Qué estás dando? Bases bíblicas. Van a empezar con un curso que se llama Bases Bíblicas. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Señor, te damos muchas gracias, muchas gracias por esta hermosa iglesia que tú estás levantando en tu gracia, con tu poder y con tu amor. Levanta hombres fieles, idóneos, útiles para servir a otros. Levanta una iglesia llena del poder de tu palabra y de tu espíritu. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por este lugar, Vida Nueva para Querétaro. Gracias por todos los que tú has puesto a que sean miembros ya de esta congregación. Que reciban ellos tu bendición, la bendición de los líderes, pastor de esta iglesia. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada, que viene, Señor, a escuchar palabra, a escuchar doctrina. Esto es lo que vienen ustedes, a escuchar palabra de Dios. Vienen a servir también, a dar. Y vamos a ir entendiendo estas semanas, queridos hermanos, ¿qué es verdaderamente la iglesia? Que son ustedes son la iglesia. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Existe la iglesia universal y la iglesia local. Esta es la iglesia local de Vida Nueva para Querétaro, para Vida Nueva para el mundo Querétaro. Y doy gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido con la presencia de todos ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y hay muchos que están sentados que todavía no han hecho una oración para recibir a Cristo en su corazón. Yo les quiero pedir que desde su lugar te arrepientas de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Ahí con tus ojos cerrados, pídele perdón a Dios por tus pecados. Arrepiéntete. Dile: soy pecador, soy pecadora. Yo necesito recibirte en mi corazón el día de hoy, oh Dios. Necesito recibirte en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Aunque seas católico, protestante, testigo de Jehová, mormón, no importa la religión que seas. Ven a Cristo, vengan a Cristo los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. En este momento, si alguien quiere recibir a Jesús ahí en su lugar, ore conmigo y repita esta oración y dile: Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi único Señor, como mi único Salvador. Yo creo en ti, Señor Jesús. Y vengo a ti en esta mañana para darte mi vida. Voy a pedir que estén todos sentados, por favor, con sus ojos cerrados. Voy a pedir a los que están de pie que se sienten, por favor, todos sentados.
Con sus ojos cerrados, si hay alguien que hoy hizo esta oración y le dio su vida a Cristo, levante su mano, por favor. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Vamos a abrir nuestros ojos y miren que cuando alguien se convierta al Señor, felicidades, honramos al Señor y le damos toda la gloria a Él. Dele toda la gloria al Señor.